Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Si eres nuevo, du copyright jame darte una CU, lida bienvenida y animarte a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance, pasiu superíndice 3N y por supuesto, las mejores series turcas que estuve buscando. Ya sabes que AQU desmenuzamos todos los entresijos del mundo de las telenovelas turcas, desde los romances apasionados hasta los secretos mejor guardados de sus estrellas. Y hablando de estrellas y secretos, hoy vamos a sumergirnos en un tema que dando mucho de QU Copyright a hablar en las redes sociales y en los corrillos de los fans del supuesto Dalo protagonizado por Kerem Bürsin. El mismísimo Serkan Bolat. Los rumores alimentados por una supuesta confesión superíndice 3N explosiva tras una fiesta, apuntan a una frase que ha encendido las redes, Ande es moi. Ahora bien, antes de que las alarmas se disparen y las teorías conspirativas inunden la red, quiero dejar algo claro, este vídeo no busca confirmar ni desmentir la veracidad de este rumor. Lo que nos interesa a AQU es analizar el impacto de este tipo de informaciones en la percepción superíndice 3N pública de las estrellas turcas y sobre todo, utilizar este Dalo como trampolín para explorar la intensa química que vemos en pantalla entre Kerem y Hande Erupar-Rafael, así como el poder de las confesiones explosivas en las series turcas que tanto nos gustan. CU superíndice 3 estas revelaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla, moldean nuestras expectativas y emociones. Prepárense porque hoy vamos a analizar algunas de las series donde las declaraciones impactantes lo cambian todo. Así que sin preámbulos, vamos a ello. Pero antes detengo un momento en el FENU superíndice 3 menos de los rumores y el fandom asterisco. En la era digital, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se difumina constantemente. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde las opiniones, las especulaciones y los rumores se propagan a la velocidad de la luz. En este contexto, las figuras públicas, especialmente las estrellas de la televisión superíndice 3N, se convierten en blanco fácil de todo tipo de comentarios. ¿Es justo? Probablemente no. Pero es la realidad que enfrentan. Y es nuestra responsabilidad, como consumidores de contenido, ser críticos y responsables con la información superíndice 3N que consumimos y compartimos. No todo lo que vemos en Internet es verdad. Y es importante recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Volviendo al tema central, vamos a empezar hablando precisamente de en U con diéresis al cap asterisco, la serie que catapultó superíndice 3 a la fama mundial a Kerem y Hande. Esta es una comedia romántica, un copyright nero que las series turcas dominan a la perfección superíndice 3N, pero en U con diéresis al cap asterisco tiene algo especial, la química innegable entre sus protagonistas. La historia nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, al que apodan Robot Bolat. Por una serie de malentendidos y situaciones inesperadas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja. Y ahí es donde la magia comienza. La premisa, aunque sencilla, resulta irresistible. Lo que hace que en U con diéresis al cap asterisco sea tan adictiva es la evolución superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Al principio se detestan, pero poco a poco van descubriendo que tienen mucho en común y que se atraen irremediablemente. Las confesiones son cruciales en esta serie. Recordemos el momento en que Serkan, después copyright de negar sus sentimientos por mucho tiempo, finalmente le declara su amor a Eda. Es un momento cargado de emoción superíndice 3N, música conmovedora y por supuesto, la actuación superíndice 3N impecable de Hande y Kerem. Es una confesión superíndice 3N que todos los fans estaban esperando y que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright en la serie. El asterisco, la tensión superíndice 3N contenida y la negación superíndice 3N constante de Serkan hacen que esa confesión superíndice 3N sea aún poderosa y satisfactoria. Es un momento rico tanto para los personajes como para el público. Y no olvidemos las incontables veces que Eda, con su personalidad arrolladora y su honestidad brutal, le planta cara a Serkan, obligándolo a reconocer sus propios sentimientos y miedos.
Estas confesiones indirectas son igualmente importantes para el desarrollo de la trama. Su constante confrontación superíndice 3n, sus desafíos mutuos, son el combustible que alimenta su relación superíndice 3n. Algo interesante sobre esta serie es que la relación superíndice 3n entre Andy y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dolos en una de las parejas más queridas y medio ticas del mundo del espectáculo. Esta realidad aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de interu copyright a la serie. El público veo a Eneda y cercan una extensión superíndice 3n de Andy y Kerem. Se enamoraron de su química, de su complicidad, de la forma en que se miraban. Y por supuesto su separación superíndice 3n posterior generó superíndice 3 una ola de tristeza y decepción superíndice 3n entre los fans. Aunque su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, el legado de asterisco senu con diéresis al cap asterisco sigue vivo en el corazón superíndice 3n de sus fans. Y la pregunta que siempre quedará en el aire es, ¿to de Eda y cercan agua en Andy y Kerem, y ¿to de Andy y Kerem agua en Eda y cercan? Ahora, vamos a cambiar de tercio y hablar de una serie que quizú no es tan conocida como asterisco senu con diéresis al cap asterisco, pero que también copyright n tiene momentos de confesiones explosivas y giros inesperados. Asterisco u con diéresis u cur asterisco. Esta serie es un drama de acción superíndice 3n que se centra en la familia Koupárrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ucondiéresi Ukur en Estambul. Yamak Koupárrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, regresa a Ucondiéresi Ukur despu copyright s de aún más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia y proteger su territorio de las bandas rivales. Asterisco Ucondiéresi Ukur asterisco es una serie oscura, violenta y llena de intrigas, pero también copyright n tiene momentos de gran emotividad y personajes complejos. Las confesiones en esta serie no son románticas como en asterisco senu con diéresis al cap asterisco, sino bien revelaciones impactantes que desatan conflictos y cambian las lealtades. Por ejemplo, la revelación superíndice 3n de que uno de los miembros de la familia Koupárrafo Oval estuvo trabajando en secreto para sus enemigos. Esta confesión superíndice 3n desata una guerra interna que pone a prueba los lazos familiares y sacude los cimientos de Ucondiéresi Ukur. La traición superíndice 3n, el engau más menos o y la desconfianza son elementos centrales en esta serie. Cada personaje guarda secretos, cada uno tiene sus propias motivaciones, y las alianzas cambian constantemente. La revelación superíndice 3n de un traidor dentro de la familia no solo genera un conflicto interno, sino que también copyright n obliga a los personajes a replantearse sus propias creencias y valores. Además, la serie explora temas como la lealtad, el honor, la venganza y la redención superíndice 3n, lo que la convierte en una propuesta mucho más profunda y compleja que las comedias románticas típicas. Un dato curioso sobre asterisco u con diéresis Ukur asterisco es que su banda sonora se ha convertido en un fenus superíndice 3 menocultural en Turquía, con canciones que reflejan la atmu superíndice 3 esfera oscura y melancu superíndice 3 lica de la serie. Las letras de las canciones, a menudo poco copyright-ticas y conmovedoras, capturan la esencia del drama y aún más menos aden una capa extra de profundidad a la narrativa. Cambiando completamente de geu copyright nero, ahora vamos a adentrarnos en el mundo del drama istu superíndice 3 rico con asterisco muteaye myzyl asterisco. Una serie que nos transporta al Imperio Otomano en la Ucondiéresi copyright poca del Sultu, N. Süleyman, N. el Magnífico. La serie narra la historia de amor entre Süleyman N., interpretado por Ali Tergenu Párrafo, y Hürrem Sultan, una esclava ucraniana que se convierte en la esposa poderosa e influyente del Sultu N. Asterisco muteaye myzyl asterisco es una superproducción superíndice 3n con escenarios espectaculares, vestuarios lujosos y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas y pasiones desenfrenadas. Las confesiones en esta serie son cruciales para el desarrollo de la trama, ya que revelan secretos, conspiraciones y traiciones que pueden cambiar el destino del imperio. Por ejemplo, la confesión superíndice 3n de un traidor que revela los planes de un complot para asesinar al Sultu N. Esta confesión superíndice 3n desata una serie de eventos que ponen en peligro la vida de Süleyman N. y sacuden los cimientos del poder otomano. En un ambiente de poder y ambición superíndice 3n, las palabras se convierten en armas. Una simple confesión superíndice 3n puede desencadenar una guerra,
una ejecución superíndice 3n, o un cambio radical en la estructura del poder. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas en un contexto de opulencia y peligro constante. Además, la serie explora temas como el poder, la ambición superíndice 3n, el amor, la envidia y la venganza, lo que la convierte en una propuesta fascinante para los amantes de la historia y el drama. Un dato interesante sobre asterisco mutealle MYZYL asterisco es que fue un U con diéresis copyright sito arrollador en Turcúa y en muchos otros pauses, lo que la convirtió superíndice 3 en una de las series turcas S populares de todos los tiempos. Su copyright sito radica en su capacidad para combinar el rigor y su superíndice 3 rico con elementos de drama y romance, creando una narrativa atrapante que cautiva al público. Volviendo al terreno de las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar asterisco Erkenci y asterisco, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir. La serie cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven show más menos adora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Asterisco Erkenci y asterisco es una comedia romántica fresca, divertida y llena de energía, con personajes en traumas menos hables y situaciones hilarantes. Las confesiones en esta serie son importantes para el desarrollo de la relación superíndice 3n entre Sanem y Can, ya que les permiten superar sus miedos e inseguridades y abrirse el uno al otro. Recordemos el momento en que Sanem le confiesa a Can que ella fue quien quemó superíndice 3 su diario, un error que la atormenta durante mucho tiempo. Esta confesión superíndice 3n, aunque dolorosa, les permite superar un obstáculo importante en su relación superíndice 3n y fortalecer su vínculo. La honestidad, la vulnerabilidad y el perdón superíndice 3n son temas centrales en esta serie. Sanem, a pesar de sus errores, se muestra dispuesta a asumir la responsabilidad de sus acciones y a luchar por el amor de Can. Su confesión superíndice 3n no solo libera su conciencia, sino que también copyright n permite que Can la vea con mayor claridad y comprender sus motivaciones. Además, la serie explora temas como la amistad, la familia, los sueños más menos y la importancia de ser fiel a uno mismo, lo que la convierte en una propuesta inspiradora y motivadora. Un dato curioso sobre asterisco Erkenci y asterisco es que fue filmada en Estambul y en U con diéresis Alau Parra Foat, un hermoso pueblo costero en la costa turca, lo que le da a la serie un ambiente fresco y veraniego. Los paisajes pintorescos, las playas soleadas y la atmósfera superíndice 3 esfera relajada contribuyen a crear un ambiente romántico y optimista. Y hablando de series que nos transportan a lugares paradisíacos, no podemos olvidarnos de asterisco Gunea Jinxlar asterisco, una serie que nos cuenta la historia de Guneay, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas después copyright ese de casarse con un rico empresario. La serie es protagonizada por Emre Nay y Ebrim Alasia. Asterisco Gunea Jinxlar asterisco es un drama juvenil con toques de comedia romántica que explora temas como la familia, la amistad, el amor y la identidad. Las confesiones en esta serie son importantes para el desarrollo de las relaciones entre los personajes, ya que revelan secretos del pasado y ponen a prueba los lazos familiares. Por ejemplo, la confesión superíndice 3n de que el padre violu superíndice 3 hijo de una de las hijas de Guneay no es quien ella creía. Esta confesión superíndice 3n desata una serie de conflictos que ponen a prueba la unidad familiar y obligan a los personajes a enfrentarse a su pasado. Los secretos familiares, las mentiras y las verdades ocultas son elementos clave en esta serie. Cada personaje tiene su propia historia, sus propias heridas y la revelación superíndice 3n de un secreto puede tener consecuencias devastadoras. Además, la serie explora temas como el bullying, la discriminación superíndice 3n y la importancia de aceptarse a uno mismo, lo que la convierte en una propuesta relevante para los superíndice 3 benes. Un dato curioso sobre asterisco Gunea Jinxlar asterisco es que fue una de las series S populares en Turcúa en el aún más menos o 2015, lo que la consolidó superíndice 3 como una de las producciones S exitosas de la televisión superíndice 3n turca. Y para finalizar este recorrido por las series turcas con confesiones explosivas, vamos a hablar de asterisco Aik Laftan Anlamaz asterisco, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, con quien tiene una relación superíndice 3n llena de malentendidos y situaciones divertidas. Los actores principales son Ande Eru Parra Foel y Burak Deniz.
Asterisco Laftan Anlamaz Asterisco es una comedia romántica ligera y entretenida, con personajes carismáticos y una trama sencilla pero efectiva. Las confesiones en esta serie son importantes para el desarrollo de la relación superíndice 3N entre Hayat y Murad, ya que les permiten superar sus prejuicios y abrirse a la posibilidad de enamorarse. Recordemos el momento en que Hayat le confiesa a Murad su verdadera identidad, un secreto que ha guardado durante mucho tiempo. Esta confesión superíndice 3N, aunque arriesgada, les permite construir una relación superíndice 3N basada en la honestidad y la confianza. La honestidad, aunque dolorosa, es siempre el mejor camino. Hayat, al revelar su verdadera identidad, demuestra su valentía y su amor por Murad. Su confesión superíndice 3N no solo libera su conciencia, sino que también copyright N permite que Murad la vea por lo que realmente es y la ame por ello. Además, la serie explora temas como la amistad, la familia, el trabajo y la importancia de seguir tus sueños más menos, lo que la convierte en una propuesta inspiradora y optimista. Un dato curioso sobre Laftan Anlamaz Asterisco es que fue filmada en Estambul, lo que le da a la serie un ambiente cosmopolita y moderno. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido algunas de las series turcas populares y hemos analizado CU superíndice 3 mo. Las confesiones explosivas juegan un papel fundamental en el desarrollo de sus tramas. Desde las confesiones románticas que nos roban el corazón superíndice 3N hasta las revelaciones impactantes que desatan conflictos y cambian el destino de los personajes. Las series turcas nos demuestran que las palabras tienen poder y que pueden transformar nuestras vidas para siempre. Pero también copyright N hemos visto CU superíndice 3 mo. Los rumores y las especulaciones pueden afectar la vida de las estrellas y CU superíndice 3 mo. Es importante ser críticos y responsables con la información superíndice 3N que consumimos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Gracias por quedarse hasta el final y por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CU de estas series es su favorita? ¿Recuerdan alguna otra serie turca con una confesión superíndice 3N explosiva que los haya impactado? ¿Qué copyright opinan sobre el rumor de Kerem Bürsin? Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos llenos de drama, romance y las mejores series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.